Soy Anna Reed, tengo 32 años y mi familia siempre me ha tratado como una sombra. Mi hermano Mark, el niño mimado, un abogado en ascenso con un encanto de sobra, no podía hacer nada mal. Y yo llevé la disciplina de la Fuerza Aérea a casa, sacrificando los ahorros del fin de semana y mi propia tranquilidad, siempre con la esperanza de que se dieran cuenta. Pero para ellos nunca fue suficiente. Sonreían a Mark, brindaban por sus victorias mientras yo recibía silencio o la punzada de palabras más duras. ¿Por qué no puedes ser más como él?, preguntaban con voces más profundas que los desiertos que una vez sobrevolé en Afganistán. Me contuve, me dije a mí misma que algún día por fin me verían. Entonces se acercaba la boda de mi hermano. Me asignaron toda la responsabilidad, el lugar, las flores que la banda esperaba para que todo fuera perfecto. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Me equivoqué. La noche antes de la boda nos reunimos a cenar. Mark revisaba su teléfono exigiendo orquídeas importadas, un cuarteto de cuerdas de Nueva York, lujos que simplemente no podía proporcionar. Dije que no, y entonces fue cuando mis padres estallaron. Sus palabras fueron como un golpe para el que nunca me había entrenado. El mejor regalo para la boda de tu hermano, dijo mi madre con frialdad. ¿Vas a desaparecer de esta familia para siempre? La habitación se congeló. Se me encogió el pecho, pero no supliqué. Me puse de pie, recogí mis llaves y salí. El portazo fue como un último saludo. El día de la boda amaneció radiante, perfecto en apariencia, hasta que se desmoronó en un instante. La noche que salí de casa de mis padres fue como el final de algo, pero los finales nunca son limpios. Cargan con el peso de todo lo anterior. Las palabras de mis padres, despidiéndome como si fuera desechable, resonaron porque no eran nuevas. Eran solo la nota final de una canción que llevaba años escuchando. Para entender por qué no me defendí esa noche, habría que saber lo que pasó antes, cuando aún creía que el sacrificio podía comprarme el amor. Años antes, la tienda de comestibles de la familia Reed, el orgullo de mis padres, el lugar que una vez nos dio de comer, estaba muriendo. Los estantes estaban vacíos, los proveedores rechazaban las llamadas y los acreedores rondaban como buitres. Acababa de regresar de un despliegue y por primera vez me ofrecieron algo con lo que había soñado, un contrato de $50,000 con una empresa de defensa. Querían que les asesorara en estrategia de comunicación, una oportunidad para usar mis habilidades más allá de la cabina para finalmente asegurar mi independencia. Tenía ese contrato en mis manos, mi nombre escrito en negrita en la parte superior, y sentí que mi vida estaba a punto de cambiar. Entonces mi madre llamó, con la voz quebrada por la desesperación. «Anna, estamos perdiendo todo», dijo. Mi padre se puso al teléfono a continuación con un tono más bajo, el que reservaba para los momentos de derrota. «Si no podemos revertir esto, la tienda desaparecerá. Podría haber firmado, podría haberme elegido a mí mismo, pero no lo hice. Le dije que no a la empresa, doblé los papeles y volví a Erie. Traté la tienda como una misión. Elaboré un plan dividido en fases: estabilización del inventario, negociaciones con proveedores, participación comunitaria. Los estantes se volvieron a llenar porque pasé noches enteras llamando a todos los proveedores que alguna vez confiaron en nosotros. Los convencí de que no habíamos terminado, de que podíamos ascender. Los volantes que diseñé llegaron a todos los buzones de la ciudad. Se emitieron anuncios de radio en la emisora local. Incluso arrastré mi portátil a esa pequeña oficina trasera para crear publicaciones para redes sociales cuando las plataformas aún eran toscas y nuevas. No estaba sola. Ethan Brooks, un amigo de la Fuerza Aérea, conducía horas para ayudarme a transportar los envíos cuando el camión de reparto dejó de llegar. Bromeaba diciendo que dirigía la tienda como un escuadrón. Horarios ajustados, pedidos claros, sin excusas. Nos reíamos del cansancio, pero por dentro me aferraba a la esperanza de que mis padres finalmente me vieran no como una sombra, sino como quien los había salvado. Y funcionó. En cuestión de meses, los clientes volvieron, los ingresos de la tienda aumentaron, las deudas se redujeron y los pasillos, antes tranquilos, volvieron a vibrar. Recuerdo estar de pie en la caja un viernes por la noche, rodeado del murmullo de conversaciones, y pensar, ya está, ahora es cuando me darán las gracias. Pero cuando llegó el momento, mis padres no recurrieron a mí. Convocaron una reunión familiar y, con orgullo en la mirada, le entregaron las riendas a Mark. «Es abogado»,
dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Mi padre asintió y Mark sonrió con suficiencia, ajustándose la corbata como si fuera una corona que no se había ganado. Yo había salvado su legado, pero el mérito era suyo. Y yo solo era el soldado que remendó los agujeros, el nombre que nunca mencionaron cuando se contó la historia. Mark sonrió con sorna esa noche en la reunión familiar y nunca me abandonó. Me seguía en cada turno que trabajaba en la tienda, hasta altas horas de la noche cuando cuadraba cuentas o reorganizaba estantes. Mis padres lo miraban como si hubiera bajado del cielo para rescatarlos, cuando la verdad era que apenas había movido un dedo. Mark tiene cabeza para los negocios, decía mi madre, con la voz cargada de seguridad. Mi padre asintió como si el asunto estuviera zanjado por decreto divino. Es natural que tome el mando. Y yo me reducía a la chica que sabía pilotar aviones, pero no manejaba la economía del mundo real. A veces lo decían entre risas, como si ser capitán de la Fuerza Aérea no fuera más que un pasatiempo. Mis medallas, mis despliegues, la disciplina que mantenía con vida a los hombres en el extranjero, no significaban nada en los pasillos de ese supermercado. Me convertí en el trabajador fantasma, reponiendo estantes, gestionando entregas, limpiando desastres que nadie más quería ver. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que tal vez una vez que se calmara el polvo, una vez que el supermercado recuperara su equilibrio, mis padres dejarían de lado a su hijo de oro y reconocerían lo que había hecho. Pero las semanas se convirtieron en meses y los elogios para Mark no hacían más que aumentar. Los clientes le agradecían, creyendo la historia de moda que mis padres difundían de que su brillante hijo había salvado la tienda. Él se quedaba allí de pie, con la corbata perfectamente anudada, asintiendo, como si los elogios le correspondieran, y yo estaba al fondo empujando una carretilla llena de cajas, invisible a simple vista. Fue por esa época que Sara y yo volvimos a mi vida. Sara y yo nos habíamos entrenado juntas en la Academia de la Fuerza Aérea. Su ingenio era tan agudo como su habilidad para volar. Pasó por la tienda una tarde, estando de permiso. Todavía recuerdo su mirada, con la incredulidad reflejada en su rostro, al verme arrodillada en el pasillo, abriendo un cargamento de latas. Ana, dijo, agachándose a mi lado, ¿qué haces aquí? Intenté restarle importancia. Le dije que la familia necesitaba ayuda, pero Sara no se dejó engañar. Me siguió afuera, recorriendo con la mirada el viejo letrero del supermercado Reed, la pintura descascarillada, las letras descoloridas. «Te libraste de 50,000 por esto», dijo en voz baja, como si aún no pudiera creerlo. Me encogí de hombros, incapaz de mirarla a los ojos. Me necesitaban, negó con la cabeza. No, necesitaban un sirviente, y tú les diste un soldado. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Te estás matando por gente que nunca te verá. Y lo peor, ya lo sabes, no discutí, no podía. La verdad estaba demasiado cerca. Ver a Mark atribuirse el mérito, oír a mis padres elogiarlo mientras me rozaban, se había convertido en mi nuevo campo de batalla. Solo que aquí no había un plan de misión, ninguna medalla al final, solo una guerra interminable por el reconocimiento que nunca llegaría. La sonrisa de Mark aquella noche en la reunión familiar nunca me abandonó. Me seguía en cada turno que trabajaba en la tienda, en cada noche que cuadraba cuentas o reorganizaba estantes. Mis padres lo miraban como si hubiera bajado del cielo para rescatarlos, cuando en realidad apenas había movido un dedo. Mark tiene cabeza para los negocios, decía mi madre, con la voz cargada de seguridad. Mi padre asintió con la misma voz, como si el asunto estuviera zanjado por decreto divino. Es natural que tome el control, y yo me reducían a la chica que podía pilotar aviones, pero no manejar la economía del mundo real. A veces lo decían entre risas, como si ser capitán de la Fuerza Aérea no fuera más que un pasatiempo. Mis medallas, mis despliegues, la disciplina que mantenía con vida a los hombres en el extranjero no significaban nada en los pasillos de ese supermercado. Me convertí en el trabajador fantasma, reponiendo estantes, gestionando entregas, limpiando desastres que nadie más quería ver. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que tal vez, una vez que la situación se calmara, una vez que la tienda recuperara su equilibrio, mis padres pasarían por alto a su hijo de oro y reconocerían lo que había hecho. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los elogios para Mark solo aumentaron. Los clientes le agradecían, creyendo la historia de mis padres de que su brillante hijo había salvado la tienda.
Él se quedaba allí de pie, con la corbata puesta, asentía con la cabeza como si mereciera los cumplidos, y yo estaba al fondo empujando una carretilla llena de cajas, invisible a simple vista. Fue por esa época que Sara y Nuen volvieron a mi vida. Sara y yo nos habíamos entrenado juntas en la Academia de la Fuerza Aérea. Su ingenio era tan agudo como su habilidad para volar. Pasó por la tienda una tarde mientras estaba de permiso. Todavía recuerdo su mirada, con la incredulidad reflejada en su rostro, al verme arrodillada en el pasillo, abriendo un cargamento de latas. «Ana», dijo, agachándose a mi lado, «¿qué haces aquí?» Intenté restarle importancia. Le dije que la familia necesitaba ayuda, pero Sara no se dejó engañar. Me siguió afuera, recorriendo con la mirada el viejo letrero del supermercado Reed, la pintura descascarillada, las letras descoloridas. «Te libraste de 50,000 por esto», dijo en voz baja, como si aún no pudiera creerlo. Me encogí de hombros, incapaz de mirarla a los ojos. «Me necesitaban», negó con la cabeza. «No, necesitaban un sirviente». «¿Y les diste un soldado?» Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. «Te estás matando por gente que nunca te verá, y lo peor es que lo sabes». No discutí, no podía. La verdad estaba demasiado cerca. Ver a Mark atribuirse el mérito. Escuchar a mis padres elogiarlo mientras me rozaban se había convertido en mi nuevo campo de batalla. Solo que aquí no había un plan de misión, ni metal al final, solo una guerra interminable por el reconocimiento que nunca llegaría. Las palabras de Sara me persiguieron mucho después de su partida, pero las enterré bajo la única arma en la que había confiado, el deber. Si no pude ganarme el cariño de mi familia salvando la tienda, tal vez podría ganármelo con la boda de Mark. Era una esperanza tonta, pero a veces la esperanza es todo lo que tiene un soldado. La responsabilidad recayó sobre mí sin dudarlo. Una tarde, mi madre deslizó una carpeta por la encimera de la cocina llena de notas garabateadas de Olivia y recortes de revistas. «Tú te encargarás de esto», dijo simplemente, como si yo no tuviera otra vida más que atender sus necesidades. Mi padre asintió, volviendo a las noticias de la noche. Abrí la carpeta más tarde esa noche en mi pequeño apartamento. La lista era interminable. Reservas de locales, arreglos florales, menús de catering, una banda, un fotógrafo. Pasé la mano por las ordenadas columnas y pensé en mi paga militar, la bonificación que había ahorrado de mi último despliegue, $12,000. Había imaginado usarlos para la entrada de una casa, tal vez incluso una pequeña cabaña cerca de las montañas donde el silencio no fuera tan pesado. En cambio, los transfería a depósitos y contratos, vinculando mi futuro a la celebración de mi hermano. Me dije que valía la pena. Si organizaba una boda impecable, quizá por fin me verían, no como la soldado que volvía a casa entre despliegues, ni como la niña de repuesto en las sombras, sino como la hija que lo hizo todo posible. Las noches se confundían. Calculé hojas de cálculo y llamé a proveedores después de largas jornadas en la base. Negocié con el catering, negocié con floristas y le rogué a una banda local que tocara por menos de lo que valía. Cada dólar se me escapaba, cada detalle se medía 2 veces. Imaginé la sonrisa de mi madre, el gesto de aprobación de mi padre, el reconocimiento que había anhelado desde la infancia. Mark rara vez me agradecía, en cambio me enviaba mensajes de texto, listas de mejoras que quería, vinos importados, orquídeas traídas del extranjero, un cuarteto de cuerda de Nueva York. Cada exigencia me hacía esperar, pero seguía adelante. Me dije que él nunca lo admitiría, pero que lo sabría. Todos lo sabrían. En los momentos de tranquilidad, cuando el cansancio me oprimía, me preguntaba si Sara tenía razón, si tal vez estaba alimentando un fuego que nunca devolvería el calor. Aún así, seguía adelante. Porque a veces las batallas más difíciles no son las que se libran en el extranjero, sino las que se libran en la mesa, esperando a que tu familia finalmente te mire a los ojos. Para la semana de la boda, el agotamiento se había convertido en mi mejor aliado. Había exprimido al máximo el dinero negociado con cada proveedor y me había entregado por completo a crear algo que los enorgulleciera. Me convencí de que la meta estaba a la vista, de que si aguantaba un poco más, la recompensa sería su reconocimiento. La noche anterior a la ceremonia, nos sentamos para lo que debería haber sido una cena familiar tranquila. El roast beef en la mesa permaneció intacto, mientras las copas de vino sudaban bajo la luz de la lámpara. Mark se recostó en su silla revisando su teléfono como si estuviera explorando un menú de lujo. Sin levantar la vista, habló.
Añade colas de langosta y pide ese champán añejo de Francia, el que le gustó a Olivia en la gala. Ah, y quiero al fotógrafo de Nueva York. Fotografió la boda del gobernador la primavera pasada. Se me congeló el tenedor a medio camino de la boca. Ya había vaciado mis ahorros, cada centavo de mi prima de despliegue invertido en hacer posible este día. La idea de gastar miles más era imposible. Tragué saliva con dificultad y dije en voz baja pero firme: no puedo, el presupuesto está terminado, ya lo he dado todo. La sala se estremeció, el silencio se rompió como un cristal. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los platos. No seas egoísta, gruñó Richard. Este es el día más importante de la vida de tu hermano, no te atrevas a arruinarlo. Los ojos de mi madre entrecerraron la voz, cortando el aire. Él no merece menos que la perfección, Ana, porque siempre te quedas corta. Mark finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona en los labios. Puedes pilotar aviones de combate, dijo con sarcasmo, pero ni siquiera puedes organizar una boda. Tal vez no seas tan capaz como crees. Esas palabras me hirieron más que cualquier reprimenda que hubiera recibido en uniforme. Lo miré fijamente, con el pulso martilleándome en los oídos. Durante años había llevado sus cargas en silencio, pero en esa mesa su despido me envolvió como cadenas. Entonces mi madre se inclinó hacia adelante, con voz fría y deliberada. El mejor regalo que puedes darle a tu hermano mañana es desaparecer para siempre. La luz del candelabro se difuminó sobre mí. Sentí una opresión en el pecho, pero me negué a suplicar. Doblé la servilleta, la dejé y me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo de madera, fuerte y definitivo. Nadie me detuvo, ni una mano, ni una palabra. Y en ese silencio comprendí exactamente dónde me encontraba ante sus ojos. Esa noche no lloré, no supliqué. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave y colgué cuidadosamente la chaqueta de mi uniforme en la silla. Su peso aún conservaba el olor a combustible de avión, la disciplina de años. Me la abroché botón a botón, como para recordarme quién era, quién había sido siempre bajo su sombra. El pequeño escritorio de mi despacho estaba cubierto de contratos, recibos y carpetas. Durante meses los había tratado como si fueran de cristal frágil, aterrorizada de que un paso en falso lo destrozara todo. Ahora los veía como lo que eran, cadenas que me atarían a una familia que nunca me quiso completa. Cogí el teléfono. Mi voz al hablar era firme, casi fría. Soy la capitana Anna Reed. Cancelen la orden. El proveedor dudó, balbuceando sobre depósitos y penalizaciones, pero insistí. Reembolsa lo que puedas, el resto lo da por terminado. Una llamada terminó, otra empezó. El florista, la banda, el fotógrafo, cada vez daba la misma orden. Retirarse, retirarse, misión abortada. Parecía menos venganza y más supervivencia. No estaba destruyendo nada. Estaba recuperando lo que había invertido. Un soldado sabe cuándo reducir las pérdidas, cuándo retirarse con dignidad antes de que el campo te consuma por completo. Esta era mi retirada, mi propia operación limpia, precisa, decisiva. Para cuando el reloj dio la medianoche, mis ahorros habían regresado a mí en fragmentos, suficiente para liberarme, no para borrar el dolor. Me recosté en la silla, con las mangas del uniforme rígidas bajo la piel, y respiré el silencio. Por primera vez en años, el silencio no se sentía pesado, se sentía merecido. La mañana llegó con cielos despejados, pero en el lugar de la boda, las nubes se formaron rápidamente. Los invitados llegaron a mesas vacías, copas de cristal sin centros de mesa de vino que nunca llegaron. El aire vibraba de confusión. ¿Dónde estaba la banda? ¿Por qué no había comida? Murmullos se extendieron entre la multitud, rostros inquietos. No estaba allí para verlo, pero las llamadas que inundaron mi buzón de voz lo describieron con claridad. Olivia sollozaba, con la voz entrecortada. «Ana, ¿cómo pudiste? Todo está arruinado». La furia de Mark vino después, sus palabras escupidas como balas. «Me has avergonzado delante de todos. Te arrepentirás de esto». La voz de mi madre siguió, cortante y traicionera. «Has deshonrado a esta familia, Ana. Nos has humillado a todos». El tono de mi padre fue aún más frío, una sola frase que cayó como una piedra. «No eres hija mía». Pero no respondí. Me senté junto a la ventana de mi apartamento, la luz del sol se derramaba sobre el uniforme que colgaba de la silla, y dejé que sus voces se perdieran en el fondo, porque por una vez no me había quedado callada, por una vez me había elegido a mí misma, y si eso significaba caos para ellas, entonces tal vez el caos era el único lenguaje que estaban dispuestas a escuchar.
El caos de la boda fue solo el principio. En cuestión de horas, Mark llevó su ira al campo de batalla que mejor conocía, las redes sociales. Su publicación se extendió como la pólvora por nuestro pequeño pueblo. Mi hermana, capitana de la Fuerza Aérea de EEU, saboteó mi boda por celos. Arruinó el día más importante de mi vida. Me pintó como una soldado amargada que no soportaba la felicidad de su hermano. No necesitaba leer los comentarios para saber qué decían. Aún así, seguí navegando. Vecinos que conocía desde la infancia me llamaban inestable. Antiguos compañeros de clase se burlaban de lo rara que siempre había sido, y entonces vi el nombre de mi madre. Había respondido bajo la publicación de Mark. Siempre ha sido un problema, nos avergüenza. Las palabras de mi padre aparecieron en otro hilo. Un uniforme no esconde la desgracia. Por un instante sentí el dolor de la traición más profundamente que cualquier herida que hubiera sufrido antes. Ser condenado no solo en privado, sino en público, con su orgullo convertido en arma contra mí, era una herida para la que no estaba preparado, pero como todos los soldados que conocía, las heridas exigían acción, así que di un último paso. Hace años, cuando salvé su tienda, invertí miles de dólares para mantenerla a flote. Dinero silencioso, sacrificios silenciosos que nunca se dijeron en voz alta. Esa semana llamé al banco y retiré cada centavo a mi nombre. Sin mi financiación, las grietas se hicieron evidentes rápidamente. Los vendedores se retiraron, los estantes se vaciaron de nuevo. Los clientes susurraban al salir de los pasillos sin nada que comprar. A finales de mes, Reed's Grocery, el orgulloso legado de mi familia, se declaró en bancarrota. Se abrieron las puertas que antes me había esforzado por mantener abiertas. Y entonces llegó el colapso personal. Olivia rompió el compromiso, incapaz de soportar la humillación que se aferraba al nombre de Mark. En su bufete los clientes se distanciaron, reacios a confiar en un hombre cuyos escándalos llenaban las columnas de chismes. El niño dorado permaneció deslustrado, despojado de la corona que nunca se ganó. No lo celebré, ni siquiera sonreí. Lo observé desarrollarse en silencio, como desde la distancia. Su imperio, sus ilusiones, su hijo perfecto, todo desmoronándose sin el trabajo silencioso de la hija que habían dejado de lado. Por primera vez, el peso no me correspondía, y en su caída encontré algo más fuerte que la venganza. Encontré la liberación. Cuando la tienda se derrumbó y la corona de Mark se desvaneció, no me quedé viendo cómo se asentaban los escombros. Había pasado demasiados años atado a las ruinas de sus decisiones. Era hora de dejar Erie atrás. Empaqué lo poco que tenía, 2 bolsas de lona, mi chaqueta de piloto y una caja de papeles que guardaba más recuerdos de los que quería revivir. Colorado Springs se convirtió en mi destino. Las montañas siempre me habían llamado y la base aérea Peterson me brindó un lugar donde aterrizar. Allí ya no era la niña sombra, era la capitana Anna Reed, encargada de enseñar estrategia y liderazgo a jóvenes oficiales que se preparaban para el despliegue. De pie ante esas aulas, observando cómo sus agudos ojos seguían mis palabras, sentí algo que me habían negado durante años. No por mi apellido, ni por quien me acompañaba, sino por lo que había ganado. Fue durante una de esas sesiones que el coronel Davis, mi antiguo comandante, apareció al fondo del aula. Después de la clase, me llevó aparte. Su presencia era tan firme como en Afganistán. Aún tienes la ventaja, dijo con una leve sonrisa tirando de su rostro. Estamos iniciando un programa para pilotos estratégicos. Te quiero en él. Por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad no se sentía como una carga. Se sentía como una puerta que se abría hacia la vida que siempre había buscado. No a través del sacrificio por los demás, sino a través de la fuerza de mi propio camino. Los días en Colorado se convirtieron en meses. Encontré un ritmo entre enseñar, entrenar y caminar por las tranquilas calles bordeadas de pinos. El pueblo me acogió como mi familia nunca lo había hecho. La gente me veía como era, no como la versión que mis padres descartaban. Una mañana conduje hasta Pikes Peak. El aire se enrareció a medida que la carretera ascendía, y cuando finalmente llegué a la cima, el viento frío me azotó la cara. La vista se extendía a kilómetros, montañas ondulantes como olas, cielo ininterrumpido. Me quedé allí, con la respiración nítida, la mirada firme, y dejé que el silencio me envolviera. Una vez creí que mi valor dependía de la aprobación de mi familia, pero ya no. Ahora elijo alzar el vuelo de nuevo, esta vez por mí mismo.
Puede que esta historia te haya despertado recuerdos o emociones de momentos en los que te sentiste invisible o de momentos en los que finalmente te elegiste. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame desde dónde la ves y comparte cómo te conectas con esta experiencia. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte.